Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y hoy estamos junto a nuestra invitada de hoy, Beatriz Evia, expresidenta del Consejo Constitucional. Tuvo una gran labor, una gran muñeca para llevar este proceso adelante, proceso que terminó el pasado 7 de noviembre. Hoy día tenemos ya el borrador listo por el que vamos a votar el 17 de diciembre y vamos a conversar sobre todos los mitos y las dudas e ideas que van rondando y girando alrededor de las normas que son justamente las que vamos a votar. Beatriz, bienvenida y muchas gracias por estar acá en Ciudadano Político. ¿Cómo estás, Cris? Gracias a ti por la invitación. Feliz de estar hoy día en este programa, pudiendo conversar un poco de esta propuesta constitucional que ya la tenemos, es cierto, podemos conversar finalmente sobre datos objetivos y no ya sobre supuestos, sino y poder jugársela. Yo en mi caso, con todo, por el a favor, porque creo que es un mejor texto constitucional. Bien, vamos a contarle un poco en casa. Beatriz es abogada y además fue electa por la región de Los Lagos con un 23.3% de los votos, lo que la llevó a ser la consejera constitucional con el mayor porcentaje de votos por circunscripción del país. Después fuiste presidenta de este consejo, lo asumiste el 7 de junio del 23 con un gran desafío, sin duda. ¿Cómo te fue en la testera con Aldo Valle, que fue tu vicepresidente? Yo tengo un súper buen balance finalmente del proceso constitucional. Creo que me voy con un sabor agradable, porque pudimos lograr, más allá de todo lo que se pueda decir, un espacio en que los distintos sectores pudieron ser parte, pudieron manifestarse con respeto, pudieron ser escuchados, dar sus puntos de vista, y eso me parecía tremendamente importante. Y creo que eso también es una garantía que era facilitada porque la mesa esté integrada por personas que venían de dos sectores distintos. Los dos muy distintos, con Aldo Valle desde nuestras ideas o principios, pero también en nuestras historias de vida, y creo que supimos trabajar de muy buena manera, de manera conjunta, siempre tomando las decisiones de a dos, conversando las cosas. Tuvo un mensaje un discurso más bien, bastante conciliador el día de la inauguración junto a ti. ¿Fue así el trabajo? Sí, tal cual, fue mucho de conversar, de cooperarnos, de colaborar, de entender que teníamos que establecer un escenario en el que todos pudieran ser parte con las mismas garantías finalmente, que además con un tono de sobriedad, prudencia y responsabilidad, que quizá era un mínimo, pero como bien sabemos todos, no fue tan mínimo en el proceso anterior y era un deber nuestro darle ese sello al proceso, y creo que lo logramos de manera exitosa. Bien, te tengo que hacer una pregunta. Entremos de lleno al día 1, por decirlo de alguna manera. Tuvimos una votación, artículo 1, inciso 1, donde el Partido Republicano perdió, por decirlo de alguna manera, en la propuesta, con votos del propio sector, votos de derecha. Recuerdo a Gloria Hood, por decir uno de los 3 o 4 nombres que votaron, digamos, con lo que sería el oficialismo. ¿Esto para ti demuestra de alguna manera que no era la constitución de José Antonio Kast como se ha querido instalar? A ver, yo creo que da cuenta de dos cosas. Uno, que efectivamente se necesitaban construir acuerdos que sean más amplios que solo la bancada republicana. La bancada republicana tenía 22 consejeros y para aprobar cualquier norma necesitaban 30 votos, lo que exigía construir acuerdos. Y lo segundo, que yo creo que se trató de instalar en algún minuto por la izquierda y que no era cierto, es que Chile Vamos fue un vagón de cola de republicanos. Y yo creo que cada una de los partidos, cada uno de los grupos de trabajo cumplió con su rol, poniendo sus ideas sobre la mesa y tratando de que quede reflejada la mayor cantidad de chilenos posible en el texto constitucional. Entonces yo creo que esa votación fue reflejo de eso. Es una norma que para algunos era importante, pero creo que la médula del proyecto constitucional no cambia por tener o no esa afirmación, dada que la dignidad de la persona humana y la protección a la vida quedó muy bien establecida, estableciendo la igualdad ante la ley, la protección a la vida del que está por nacer, la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, creo que la protección es bien íntegra a la persona, no afectando tanto que finalmente se haya caído esa frase, y sí da cuenta de que el Partido Republicano solo no podía hacer nada y que necesitábamos construir acuerdos. Es decir, se necesitaba sí o sí votos de Chile Vamos y o de la oposición. Así es. Estuve leyendo un poco las estadísticas de las votaciones en general. Las votaciones se dieron en el Pleno, las votaciones se dieron en las comisiones. Existió un total, era un número gigante, eran 1.800 y tantas votaciones, algo por el estilo.
Leí que el 53% de las votaciones se habían logrado con al menos 47 votos de los 50. Es decir, con 3 votos en contra o 47 a favor, por decirlo de alguna manera. ¿Esto da cuenta de que sí existía un consenso, al menos en la mitad, en el 50% de la Constitución? Yo creo que sí, yo creo que da cuenta que es un texto más amplio de lo que se ha tratado de dar a entender a la ciudadanía. La izquierda ha tratado de ser muy majadera diciendo este es un texto que es solo partisano, de un solo sector, y lo cierto es que no es así. Es un texto que incorpora, que refleja distintos sectores, que fue muy respetuoso también con el anteproyecto de los expertos en lo que creíamos que podía permanecer, que era un buen camino, y que fue complementado muchas veces por el trabajo del Consejo Constitucional. Entonces yo creo que las votaciones dan cuenta de este afán de que el texto representa a distintos sectores, muy distinto a lo que pasó en la convención, que solo un 0,3% de las votaciones, entiendo, fueron por unanimidad, mientras aquí fue más del 40% de las votaciones fueron por unanimidad. Y eso es importante, da cuenta de que efectivamente se hicieron esfuerzos por integrar a los distintos sectores, por escucharnos entre los distintos sectores, y de que nadie tenía el afán de pasar máquina, más allá de que a lo mejor habría sido lo ideal tener muchos más acuerdos en distintas materias. No fue posible, principalmente porque por regla general estos votos que faltaban para la unanimidad, en estos casos que tú me dices, tironeaban a sectores más del socialismo democrático para no poder construir, finalmente concretar acuerdos, pero hay muchas normas que incluso la izquierda votó en contra, que trataron de llegar a un punto en común entre los distintos sectores y las distintas sensibilidades, tanto de derecha como de izquierda, y el centro que está ausente en el proceso. ¿Hubo para ti consejeros que llegaron el día 1 ya sabiendo que iban a votar en contra? Yo hoy tengo la impresión que sí. Yo hoy tengo la impresión que hay consejeros que llegaron sabiendo que su objetivo dentro del proceso era preparar el camino para el desembarco y para finalmente bajarse este proceso constitucional con el afán de decir que había sido impuesto por sectores de la derecha, que había sido una pasada de máquina, etcétera, cuando en realidad lo que se hizo fue tratar infinitas veces de construir los acuerdos, incluso, y ¿por qué creo que además así fue? Porque redacciones que se habían trabajado en común, en que izquierdas y derechas estaban de acuerdo, la izquierda finalmente decía, no, yo no las voy a firmar. Entonces no quedaban como parte del acuerdo. Las presentaban en paralelo. No, ni eso. Cuando se trataba de unidades de propósito, luego al final de las votaciones en la comisión, lo que ocurría es que llegabas con una unidad de propósito que requería un mínimo de firmas. Y eso significaba que la izquierda por sí sola no podía presentar nada, pero se trabajó muchas redacciones con ellos, y redacciones que estaban de acuerdo podrían haber firmado. Y eran firmadas por los consejeros de Chile Vamos y de Republicanos para que la propuesta llegue a la votación, y la izquierda decía, no, yo no firmo. Entonces eso da cuenta de que había una voluntad de dejar establecido que en realidad fue una izquierda sumisa, que se sometió a lo que había propuesto la derecha, entonces como que de buena voluntad aprobaban normas, y nunca dejando claro las materias en las que sí hubo acuerdos. En materia como medio ambiente se construyeron grandes acuerdos en la Comisión 4, y así son distintos temas. ¿Cómo se explica? A ver, hubo una norma que generó polémica dentro de las votaciones del sector oposición, es decir, la derecha. Hablemos del qué al quién que está por nacer. Esto generó polémica. Tengo 2 o 3 preguntas al respecto. Sabiendo que iba a generar esa cantidad de ruido, porque era bastante obvio, o sea, convengamos que si hay algo que sabe hacer la izquierda en este país, es, yo siempre digo, de algo muy pequeño hacer un gran escándalo. Era sabido que si algo así se presentaba, podía generar un gran problema, una gran traba, porque ha sido parte de su discurso. Ellos, parte de lo que están vendiendo es de que esto básicamente echa abajo el aborto en 3 causales que actualmente está vigente. ¿Por qué se animaron a incursionar en esa área sabiendo que podía jugar en contra? ¿O no lo viste venir? Yo creo que hay que hacer un poco de historia, el por qué llega el Consejo a debatir con tanta profundidad quizás este tema. Y es que la Constitución vigente tiene y consagra la protección a la vida del que está por nacer. Sí. Los expertos construyeron acuerdos con el objeto de poder presentarle al Consejo Constitucional un texto sobre el que trabajar. Si los expertos no lograban acuerdos,
nosotros no teníamos un texto sobre el que partir nuestro trabajo. Entonces, en ese afán, hay temas en los que logran construir acuerdos y hay temas en los que no logran construir acuerdos. Uno de esos es qué pasaba con la protección de la vida del que está por nacer. ¿Y por qué? Porque yo creo que la izquierda quería dejar eso en blanco. Quería dejar una constitución sin ningún tipo de referencia a la vida del que está por nacer y sin ningún tipo de protección. Si bien pueden haber moderado su discurso, yo soy una convencida de que la izquierda, al menos que estaba presente en el Consejo Constitucional, y por mucho que hayan dicho algo contrario quizás en los últimos días, insisten en el proyecto refundacional de la convención anterior. Y esa convención, si recordamos, nos proponía casi poder permitir de manera legal un aborto libre casi que hasta el nacimiento. Entonces, cuando tú tienes esos dos escenarios y lo que necesitas es que hayan dos comisionados de izquierda que te den los votos a favor de establecer alguna protección de la vida del que está por nacer y no están esos votos, no se puede consagrar. Entonces nosotros recibimos un texto que no establecía ninguna referencia a la protección de la vida del que está por nacer. Luego vienen las iniciativas populares de norma y ahí se incorporan desde la ciudadanía normas con mucha fuerza que protegen la vida de que está por nacer. Entonces, nosotros además en las enmiendas, RN, la UDI, Republicanos, planteó distintas fórmulas de cómo darle la protección a la vida de la persona o del niño que está por nacer. De hecho, RN hablaba, la Constitución protege la vida del niño que está por nacer. La UDI, si no me equivoco, hablaba, la ley protege la vida de quien está por nacer. Y Republicanos, creo que era, la Constitución protege la vida del que está por nacer. Que son fórmulas similares a la Constitución vigente con algunas modificaciones que genera ciertos matices. La de RN quizá era la más novedosa porque hablaba de la Constitución protege y hablaba de niño. Teniendo todo ese escenario hay que construir un acuerdo y nos pareció que, dado que los expertos no nos habían establecido como base tampoco el texto inicial o el texto hoy día vigente, podíamos buscar redacciones distintas. A lo mejor si los expertos no hubieran propuesto desde el inicio la ley protege la vida del que está por nacer, no habría habido discusión en torno a eso y habría quedado de esa forma. Y finalmente se llega a una fórmula intermedia, que es la ley protege, como está hoy día en la Constitución, la vida de quien está por nacer. ¿Por qué? Con el objeto de hacer mucho más patente de que hay un alguien en gestación en el vientre materno. ¿Esto produce cambios en la ley de aborto 3 causales? No. Por secretaría no se va a derogar la ley de aborto 3 causales. El Tribunal Constitucional, además, en su sentencia fue muy claro al reconocer, al declarar constitucional la ley, que había alguien en gestación en el vientre materno, que había un ser humano. Por tanto, no hay ninguna innovación en esa materia. Sí, yo creo que hay sectores a los que les genera ruido y no les gusta que quede tan patente que hay un ser humano dentro de nuestro vientre cuando estamos esperando un hijo. Pero lo concreto es que legalmente no hay ningún cambio, no hay ningún efecto directo a la ley de aborto 3 causales. Ya. Después, ¿por qué votó la izquierda cuando en la comisión mixta quisieron traer esto hacia atrás y efectivamente cambiar el quién de nuevo al qué, tal como está redactado hoy día? La izquierda votó en contra. Cuando tú conversaste con ellos, fuera de cámara, fuera de sesión, ¿qué argumentos te daban? ¿Por qué votaron en contra? A ver, la verdad es que, claro, nosotros viendo el ruido que había generado el quién por el qué, se decide, ok, ¿sabes qué? Démosle la opción, volvamos al qué, si es que nuestro afán tampoco es derogar por secretaría una ley para que no quepan dudas, para que no puedan seguir usando ese argumento. Y finalmente la izquierda decide que no está dispuesta a hacer ese cambio. Yo creo que es por un tema retórico, un tema discursivo, seguir instalando que está una constitución antimujeres, cuando en realidad si uno revisa el texto que estamos proponiendo, lo único que hay son avances en materia de mujeres, o sea, normas que fueron inimaginables, la reforma al sistema electoral con la incorporación ahora de las mujeres en una paridad de entrada, o igualdad salarial, sala cuna universal desde el día 85 del nacimiento del hijo, son todas normas a favor de las mujeres. Entonces yo necesitaba un argumento para seguir sosteniendo que era una constitución antimujeres. Y yo creo que este es un argumento fácil, pero en realidad no se querían quedar sin argumento, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando llegamos a la instancia de la comisión experta en que le toca revisar nuestra propuesta, para los expertos ya era un tema netamente político de cómo seguían preparando el camino para plantarse en el en contra. Ellos ya no tenían ninguna duda de que iban, creo yo, por el en contra en el plebiscito de salida. Lo que tenían que hacer era seguir plantando
cimientos que validaran su discurso, porque además si uno habla con la izquierda hoy día, es mucha de retórica, pero poco de artículo concreto de las críticas. Son pocas las normas que critican, sino más bien critican cosas en el aire, se han desviado por otros temas más que por el texto mismo, porque la verdad que en el texto mismo hay poco argumento de la izquierda para poder decir que hay que ir en contra. Sí, les cuesta nombrar o especificar una norma, un artículo, un inciso, les cuesta. Y cuando lo hacen se olvidan de los transitorios, por decirlo de alguna manera. Bien, Beatriz, vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal, estamos junto a la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Beatriz, vamos a tocar varios temas porque la propuesta es larga, por así decirlo. Vamos con los temas que van generando dudas a las personas que nos están viendo en casa. Se ha hablado mucho del tema de las contribuciones, por ejemplo. Sabemos que es un beneficio que se va a dar para determinado número de propietarios. Se está creando un discurso desde la izquierda de que esto va a beneficiar solamente a 5 comunas. Cuéntanos un poco más cuál es la realidad de esto. El primero hay que ir al origen de la norma. Hoy día se está estableciendo un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda preferentemente propia. Y si uno está estableciendo un derecho a la vivienda, lo que tiene que hacer es al menos resguardar desde el Estado ese derecho, esa propiedad sobre la vivienda propia, sobre la vivienda en la que habita la familia. Entonces, lo que se hace es decir, ok, ¿cómo evito que el Estado vulnere mi derecho a tener asegurada mi vivienda propia cuando ya es mía? Y en ese sentido lo que se dice, ok, hoy día el Estado, efectivamente, si yo no le pago un par de cuotas a las contribuciones, va a sacar a remate tu vivienda. Y eso nos creemos que pone en riesgo finalmente este derecho fundamental consagrado. Entonces lo que se establece es una exención al pago de contribuciones para la vivienda propia en la que habite la persona sola o con su familia. Esto, yo creo, y se ha caricaturizado la discusión diciendo que beneficia a Vitacura, Las Condes, las típicas comunas, y lo dicen por un tema de recaudación. Pero esto que yo me pregunto, ¿la mayoría de las personas que pagan contribuciones están en Vitacura, Las Condes, Providencia? Yo creo que no. Y si uno mira los números, no es así. Te dicen que el 23% de las viviendas pagan contribuciones. Ok, ¿el 23% de las viviendas pertenecen a los más ricos de este país? O sea, yo estaría muy feliz si me dicen que el 23% de los propietarios de viviendas en este país son súper ricos. Yo creo que esa sería una noticia para arreglarnos. O sea, para alegrarnos. Y lo real, lo concreto, es que hoy día la clase media paga contribuciones. La gente en La Florida, La Cisterna, Cerrillo, Pudahuel, La Serena, Coquimbo, Osorno, Valdivia, Punta Arenas pagan contribuciones a lo largo de todo Chile. Y esta es una medida que viene a beneficiar directamente a la clase media. Esa clase media que con esfuerzo ha pagado su casa propia y que no queremos que el Estado pueda vulnerar ese derecho. Esto beneficiaría a la primera vivienda, Así es. dejaría fuera a las de alto valor
Así es. Queda Las que tienen la ley, sobretasa. queda la ley, ¿Mm? pero efectivamente tendrían que pagar contribuciones las viviendas que tengan un alto avalúo y que además su propietario tenga ingresos no proporcionales, pero también tenga ingresos que permitan el pago de las contribuciones. Bien. ¿Y las propiedades que están a nombre de empresas? No quedan exentas, son No solo de quedan. personas O naturales. sea, se seguirían pagando. Así es. O sea, no es tan verdad que los municipios se quedarían sin plata y que ya no habrían grandes aportes al fondo municipal, que es el que reparte, digamos, a las comunas que tienen menos recursos, que es el gran discurso de la izquierda, que las comunas más pobres se van a quedar sin recursos porque no va a haber un aporte al fondo municipal. No es verdad, y por dos motivos. Uno, porque el monto recaudado por el fondo municipal tampoco es tan grande, por tanto el Estado podría hacerse cargo del pago en lo que no se recaudara por efecto de las contribuciones. ¿Podría o debería? O sea, va a ser un deber finalmente, pero efectivamente están las capacidades y las condiciones para hacerlo. Si ya tenemos cuántos programas mal evaluados que podríamos recortar y financiar con eso el Fondo Común Municipal, no va a haber problema en ese sentido. Y segundo, porque efectivamente donde está la mayor recaudación, no el mayor número de personas que pagan, pero sí la mayor recaudación, corresponden justamente a estos inmuebles de mayor avalúo y donde las personas tienen mayor ingreso, donde probablemente entonces van a seguir pagando contribuciones. Entonces no es cierto que la disminución del fondo municipal va a ser tal como algunos han planteado catastróficamente. Bien. Y pasemos al tema seguridad, que es un tema hoy día que definitivamente está en el número 1 o número 2 de la preocupación de los chilenos. Hoy día vemos secuestros, vemos fronteras abiertas donde ingresan personas. Hace poco escuchamos un audio del abogado Aldo Duque, que estaba en el aeropuerto en el norte, en Iquique, volando a Santiago, y tuvo una conversación en primera persona con una persona que había cruzado por un paso ilegal, se había autodenunciado y ya tenía pasaje para volar a Santiago a empezar a hacer su vida acá. ¿Cómo resguarda esta nueva propuesta las fronteras? ¿Cómo resguarda más a los chilenos respecto a la que está vigente? Bueno, hay grandes avances en materia de seguridad y en distintas aristas, pero irnos quizás más directo a seguridad ciudadana. Lo que hemos visto hoy día son nuevos delitos, nuevos crímenes que implican también nuevas formas de enfrentarlos. Y ahí se establece, por ejemplo, una fiscalía supraterritorial y tribunales supraterritoriales, porque, por ejemplo, hoy día tenemos mafias que están presentes a lo largo de todo Chile o distintas regiones, ya no solo están focalizadas en una región específica. Y creemos que, por ejemplo, para hacer frente al Tren de Aragua u otras mafias, es necesaria una fiscalía supraterritorial que pueda dar una mirada general, de carácter más nacional, a la persecución de esos delitos, de esos crímenes, para coordinar también ese trabajo. Luego, en cuanto a los tribunales supraterritoriales, también tenemos el problema, por ejemplo, en la Araucanía, con el terrorismo. ¿Qué juez va a querer condenar a un terrorista si pueden amenazarlo porque viven en la misma comuna o en la comuna de al lado? Por tanto, quedan muy a merced de la violencia o de ser víctima de a quienes deberían estar condenando. Y en ese sentido se propone un tribunal supraterritorial, cosa que pueda ser un tribunal de otro lugar, el que vaya a juzgar a los crímenes cometidos en un lugar con el objeto de que el juez sea finalmente menos víctima de esas presiones que podría sufrir de parte de los criminales. Luego creo que una innovación importante que se hace, y porque parece en un sistema garantista como el que tenemos en Chile, que hay gran protección a los agresores, a los delincuentes o a los acusados, constitucionalmente está consagrando la Defensoría Penal Pública. Entonces parecía increíble no dejar algo que proteja a las personas, a los ciudadanos que son víctimas de estas agresiones, de estos delitos, y se establece la Defensoría de las Víctimas. Defensoría de las Víctimas que no solo busca la defensa jurídica, que es tremendamente relevante y que hoy día las personas de bien finalmente, quienes son víctimas de estas agresiones, no tienen ningún apoyo jurídico, tampoco tienen apoyo psicológico de otra forma. Entonces esta es una Defensoría de las Víctimas integral para poder apoyar a las víctimas en todo esto que significa ser víctima de un crimen. Luego, en temas de migración... Perdona, sí. para explicarle un poco a las personas que nos ven en casa. Esto quiere decir, hoy, como está vigente, el victimario tiene un abogado defensor pagado por todos los chilenos. Así es, gratuito. Y la víctima tiene que contratar un abogado particular. Se rasca con uñas sola en buen chileno, claro. Uñas propias. Exacto. Con esta nueva propuesta,
existiría la Defensoría de la Víctima y la víctima tendría un defensor público gratuito. Así es. Ya, bien, esto es un avance. Así es. Esto Tremendo es un avance. Bien. Tremendo avance. Hoy día las víctimas quedan solas, las fiscalías muchas veces archivan las carpetas, no continúa la investigación y la víctima queda en tierra de nadie sin poder ver cómo avanzar en su causa. Entonces es tremendamente importante este avance. Sí, muchas veces ni siquiera quieren hacer la denuncia porque dicen, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? O muchas veces incluso la víctima, por defenderse, es más perseguida que el propio delincuente o es tomado detenido antes que el propio delincuente. Entonces son cosas que una veces cuesta explicar si que necesitábamos darle mayor protección a los ciudadanos. Vimos una especie de símil con la ley Naín Retamal y Carabineros, donde antes aparecían básicamente como imputados al día siguiente, se suspendían del trabajo, se quedaban sin sueldo y todo. Ahora la situación ha cambiado y ya tenemos casos concretos que demuestran que los carabineros están más protegidos legalmente en ese sentido. ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con la expulsión del inmigrante que comete un delito? Bueno, fronteras hay... Creo que dos medidas importantes. Uno es la creación de la policía fronteriza, que va a tener que crearse para resguardar nuestras fronteras. Nosotros tenemos una frontera larga, compleja, de la que hay que hacerse cargo y hay que proteger y cuidar para evitar también que pueda entrar inmigrantes por pasos ilegales. Y lo segundo es que una vez que cuando estos inmigrantes que entran por pasos ilegales sin cumplir con la normativa se encuentren dentro del país, hay que expulsarlo en el menor tiempo posible. Hoy día veía justamente que en Perú se había aprobado una norma para poder expulsar en 24 horas a inmigrantes y que no cumplen con la normativa, por supuesto, y nos parece que Chile también tiene que avanzar en ese camino. Todos los migrantes que vengan a cumplir con las normas, que entren por la puerta, bienvenidos. Pero quienes entren por la ventana, creo que tienen que ser expulsados del país porque tampoco somos capaces de dar acogida a todos los que han entrado a Chile. Hoy día es caótico y es muy triste, lamentable verlo en las plazas o en distintos parques o lugares instalados en carpas sin ni siquiera las normas sanitarias mínimas. Y eso también es un problema para ellos. Vemos cómo vivimos, o viven, mejor dicho, hacinados. Hay que hacerse cargo de este tema y Chile tampoco puede seguir recibiendo personas que no sabe quiénes son. Muchos pueden ser muy honestos, pero también lamentablemente por esos pasos ilegales y de manera ilegal han entrado delincuentes y que hoy día vemos también las consecuencias de eso, con más secuestros y tantos otros delitos nuevos que no eran comunes en nuestro país, que hay que ponerle freno. Y también se postergan un poco hoy día, digamos, a los chilenos en los consultorios, cuando hay que hacer espera, y a veces reciben hasta beneficios antes. Son las quejas que se reciben hoy de la población en las diversas encuestas. Sí, claro, hay que tener una población que seamos capaces de poder recibir y tratar también dignamente. Si aquí creer que ser generoso y recibir a todos indiscriminadamente, pero sin poderles dar un trato digno y tampoco pudiendo garantizar un trato digno y adecuado para quienes habitan ya en este país, es tremendamente irresponsable para con todos. Bien. ¿Por qué a la izquierda no le gusta la policía de fronteras? No lo sé. No sé por qué no les gusta. De hecho, nosotros fuimos tremendamente responsables con el tema policía fronteriza, porque es un tema muy complejo. Hay tratados internacionales involucrados, hay limitaciones para el actuar de las Fuerzas Armadas. Por tanto, nosotros establecimos la necesidad de una creación de la policía fronteriza, dejando al legislador la regulación, porque creíamos que eso era lo prudente de establecer y que luego sea el legislador con un estudio detenido vea cuál es la mejor institución para hacer este cargo, si quizás tiene que ser parte y consolidar hoy día lo que hay en Carabineros, dotándolo de más fuerza, o si hay que crear una institución nueva. Pero creo que ahí fuimos sumamente prudentes en cómo se abordó ese tema y por eso no entiendo cuál podría ser el ruido que podría tener la izquierda respecto a una policía fronteriza. Cuando tú te refieres a que esto queda al legislador, para las personas que nos ven en casa, quiere decir que ustedes les dan el marco y que después el Congreso que venga es el que va a tener que bajar a ley en detalle cómo se ejecuta esta norma que queda aprobada en la Constitución. Este artículo que queda aprobado. Así es, y se ha dicho mucho que nosotros hemos hecho políticas públicas. Y yo diría que lo que nosotros hemos hecho, no hemos hecho políticas públicas. Nosotros hemos establecido, como por ejemplo en este caso, una hoja de ruta, o hemos establecido lineamientos o impulsos
a ciertas decisiones que hay que ir tomando y que luego quedan a criterio del legislador cómo se va dando esa bajada, pero es tremendamente relevante también ahí tener presente de que el legislador va a tener un rol y que está muy bien que lo tenga, es parte natural de implementación de cualquier constitución en un país. Bien, Beatriz. Nos vamos a una pausa. Vamos. Y nos vamos al último bloque donde vamos a conversar un poco más sobre qué está haciendo el gobierno para promover que la gente esté un poco más enterada o no sobre el texto que vamos a votar, que es el texto que veo que has traído acá a la entrevista. Bien, vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal, estamos junto a la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Bien, estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto a la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Beatriz, para las personas que están en casa y que te están escuchando hoy en tu calidad de expresidenta del Consejo Constitucional, ¿cuáles son los riesgos para ti que existen para Chile y los chilenos si es que hoy gana la opción en contra? A ver, yo el riesgo más grande que veo es que este proceso constitucional sigue abierto. Sigue abierto porque hay sectores que van a insistir con tener que hacer un cambio constitucional radical, por tanto pueden, a pesar de lo que han dicho hasta ahora, que no es garantía de nada, así como en el proceso anterior dijeron que si se rechazaba el texto no había un siguiente proceso y hubo, hoy día no es garantía de nada que nos digan que no van a insistir con un proceso constitucional en el corto plazo. Al contrario, podrían hacerlo inmediatamente con posterioridad. Entonces, el riesgo más grande creo que es la incertidumbre que queda abierto, el que no volvemos los ojos a las urgencias sociales. Se cumplen ya 4 años del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre y es increíble que ese Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, la verdad es que la paz no ha llegado. Hoy día vivo en un país más inseguro. Y la nueva Constitución no trajo o no ha traído las soluciones prometidas a las problemáticas legítimas y urgentes que tienen los ciudadanos, que es pensiones, salud, educación. Entonces mi mayor miedo de ganar el en contra es esta incertidumbre permanente que quedamos a merced, además, de una izquierda que tiene mayorías en el Congreso, que podría hacer profundas reformas a la Constitución vigente, sin necesariamente de acuerdos transversales, porque se ha criticado mucho incluso el Consejo Constitucional que no tendría estos acuerdos en teoría, pero resulta que todo fue aprobado por 3/5. Y resulta que ahora para modificar la Constitución vigente basta por 4/7. Ese es un acuerdo menos transversal que podría existir en torno a la propuesta constitucional que hoy día tenemos. Expliquémosle a las personas por qué el 4/7 es peligroso. A ver, el 4/7 es peligroso porque disminuye los quórums de modificación del texto constitucional, lo que hace mucho más fácil poder hacer reformas sin concitar o construir mayores acuerdos. Tú puedes excluir a grandes sectores de una modificación constitucional sin tener que conversar con todos y por tanto ahí sí puede venir una pasada de máquina. Y eso me parece tremendamente grave.
Sobre todo porque lo más probable es que igual van a insistir con el problema que han denominado de la legitimidad de origen del texto constitucional. Entonces, por más reformas que le sigamos haciendo al texto, van a haber sectores de la izquierda radical que van a insistir con el problema que tendría la Constitución en su origen y por tanto no van a desistir nunca, a pesar de las reformas que puedan hacer con los 4/7, de un proceso constitucional a través de una asamblea constituyente. Recordemos, hace unos días personeros del Partido Comunista señalaban que tiene que haber una legitimidad de origen y de contenido. Jadwe, por tanto, Carol Cariola. Claro. Por tanto, más encima, serían solo ellos quienes pueden determinar cuál es el contenido y el origen legítimo de un texto. Y eso es tremendamente peligroso. Y yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día es de ponerle cierre al proceso constitucional con un buen texto constitucional que se hace cargo de nuestra tradición constitucional e institucional, al mismo tiempo que se dota de herramientas para resolver los problemas de hoy y miramos al Chile del futuro con innovaciones que se hacen en la Constitución importantes para las próximas décadas. Y que además ese relato de la legitimidad de origen queda totalmente desechado, porque esta sería una propuesta constitucional redactada en democracia, por personas electas democráticamente y además en un texto aprobado democráticamente en un plebiscito. Por tanto, para mí, el mayor riesgo que tenemos es que seguimos, si es que se rechaza o se vota en contra, de ganarle en contra, es que seguimos con este proceso constitucional abierto sin tener la respuesta y seguir a la espera de las respuestas que los ciudadanos están esperando a las urgencias sociales. Y con mayores riesgos porque es más fácil hacer enmiendas constitucionales. Así es. Bien. ¿Y qué le dirías a las personas? Porque hoy día hay dos sectores que votan en contra. Está obviamente todo el oficialismo que vota en contra, pero también hay sectores duros de la derecha que inexplicablemente, voy a decirlo de alguna otra manera, ya anunciaron que van a votar en contra. Yo entiendo, yo puedo hasta empatizar de que muchos no queríamos un nuevo proceso constituyente. Ustedes mismos como Partido Republicano se excluyeron, pero después participaron en las elecciones y bueno, salieron ganadores con 22 consejeros. ¿Qué le dirías tú a estas personas que están, estoy hablando de un Rojo Edwards y las personas que siguen un Rojo Edwards, estoy pensando en una Tere Marinovich para salirme de los partidos, que también tiene sus seguidores, que están logrando convencer a algunas personas de que hay que votar en contra, pero pareciera que no están viendo los peligros que podría suscitar si es que gana la opción en contra? ¿Qué le dirías tú a estas personas? A ver, sin entrar en la personificación, porque sí, creo que es un error, pero sí creo que hay muchos chilenos que hay que leer el texto con altura de miras. Y eso significa dos cosas. Uno, no es buscar la peor interpretación a cada uno de los artículos, y más aún si lo vamos a aislar de su todo. Porque lo que yo he visto que se ha hecho es buscar un inciso de un artículo en específico que no me gusta, lo difundo como que es el fin del mundo, pero ignoro lo que acompaña a ese mismo artículo, los incisos siguientes, y ignoro el texto como un todo. Entonces mi primer llamado es a leer el texto con una mirada crítica, sí, que es muy necesaria, pero también desde la buena fe, no tratando de buscar esa quinta pata al gato y encontrar fantasmas donde en realidad no los hay, porque eso es algo que se ha hecho mucho. Y segundo, también haría un llamado a la ciudadanía a entender que no podemos esperar que un texto constitucional nos guste en un 100%. A mí personalmente hay cosas del texto que no me gustan, cosas que creo que a lo mejor son innecesarias o que podrían no haber estado, pero entiendo que para otros son temas relevantes. Y una constitución tiene que aspirar a ser esa casa donde entre la gran parte de los chilenos. Que entren todos es muy difícil. Ojalá pudieran entrar todos. Y no entran todos no porque uno los excluya, sino muchas veces porque se autoexcluyen. Pero sí hay que tratar de tener un texto constitucional que le haga sentido a gran parte de los chilenos. Y eso implica que no todo lo que está en el texto me va a gustar. Y lo que yo creo con lo que nos hemos encontrado algunas veces son chilenos que creen que el texto tiene que gustarle en cada punto, en cada coma y en cada inciso. Y eso no es real, y hablaría además de que sí se impuso una única visión, desconociendo que en este país hay distintas sensibilidades, distintas visiones, distintas formas de ver la vida, y que distintos proyectos de programa de gobierno tienen que ser posibles de ir ejecutándose con las reglas claras que hemos establecido también, porque la gracia de una constitución es que viene a regular y normar
en los límites del funcionamiento del Estado y del poder político. Por tanto, no se trata de que puedan hacer cualquier cosa, pero sí, dentro del marco democrático que se ha establecido, puedan existir distintos sectores y podamos convivir en paz. ¿Te gusta el cambio del sistema político? Es la reducción, porque por un lado está la reducción de escaños, de diputados, de congresistas. Pero por otro lado, se deja entrever un redistritaje que entiendo que se le deja al CERVEL también. Pero existe una valla del 5% con un transitorio del 4% para la siguiente elección, que lo que busca es dejar esta atomización y que tengamos 22 partidos con lo que hay que estar negociando y que los obliga un poco a agruparse en grandes. ¿Te gusta esto? A ver, yo creo que tanto la Comisión de Expertos como el Consejo Constitucional compartió un diagnóstico. Y esto es que el fraccionamiento del sistema político del Congreso y la Cámara de Diputados en específico no permite lograr los acuerdos y poner una mirada de Estado de largo plazo, sino que más bien todo es fraccionamiento y quiebre sin lograr las soluciones que los chilenos estamos esperando. Frente a eso, los expertos plantearon algunas medidas como algunas normas antidíscolos dentro de los partidos políticos y como el umbral del 5%. Nosotros creíamos que esas eran normas, algunas más justificadas, otras menos, pero que no resolvían el problema de fondo. Y finalmente creo que el que se hace cargo del problema de la fragmentación se da principalmente por la disminución de la magnitud de escaños que se escogen por distrito. Hoy día se escogen hasta un máximo de 8 y la propuesta es que se escoja hasta un máximo de 6. ¿Y por qué? Porque hoy día, no hay criterio de proporcionalidad que justifique cómo se repartieron los escaños por distrito, sino más bien que fue un acuerdo político en el Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, y nosotros se lo mandamos al CERVEL para que se haga de una manera técnica, con principios objetivos que justifiquen el cómo se divida políticamente nuestro país en los distintos distritos. Y eso creo que es la principal medida que viene a atacar la fragmentación. Creo que luego el umbral del 5% son medidas más secundarias y que probablemente si funciona bien el mecanismo de la disminución de escaños y la disminución del número de parlamentarios, incluso su aplicación podría ser menor, porque ya vamos a haber logrado probablemente con el número de electos haber superado el 5% de representación, porque las personas van a haber sido electas con más votos, representando a más ciudadanos, dado que, no sé, si hoy día, voy a inventar un número, 500.000 personas escogen 5 diputados, podemos pasar a que 500.000 personas escojan a 4 o 3 diputados. Y eso significa que cada uno de esos va a representar más. Por tanto, va a ser un más alto el porcentaje de votos de cada uno de ellos y podría llegarse naturalmente al 5% del umbral. Sin perjuicio, eso sí creo que puede haber casos en que el umbral puede ser muy necesario si es que no se soluciona el problema con la disminución de magnitud de escaños por distrito, porque incentiva que haya, y de hecho el umbral también incluye que puedan contarse el número de parlamentarios, esos senadores y diputados del partido. Y eso significa que hay conversación, que tú no tienes a un nicho o a un diputado de un nicho negociando en el Congreso o en la Cámara un voto en específico y que luego no conversa con el Senado. Creo que establece incentivos correctos para que el sistema político converse y logre acuerdos. Por eso es como se estableció. Yo creo que, y hay gente que yo sé que le ha molestado mucho esta medida, criticándolo por el camino de la representatividad. Yo creo que este es un sistema que asegura representatividad, pero también asegura algo que hoy día no tenemos, que es gobernabilidad y estabilidad. Bien, sí, mucha falta nos hace en este minuto. Cuéntanos un poco sobre la copia que tienes acá de la propuesta de Constitución. Vemos un gobierno que, a diferencia del proceso anterior, donde a estas alturas ya tenía un kiosquito instalado en la Puerta de la Moneda, figuraba la ministra Vallejo firmando copias, la diputada Cariola, creo que hasta el presidente Boric firmó un par de copias y las dedicó. El gobierno no ha distribuido nada, estamos a un mes, 2 días las elecciones. ¿Qué pasa? A ver, este es un proceso muy ágil, muy rápido, todo es muy, muy rápido, y el periodo de campaña también es muy breve. Por tanto, lo que correspondía era tener todo preparado para salir cuanto antes a difundir y entregar la información objetiva a la ciudadanía.
nosotros en el Consejo Constitucional nos preocupamos de el 30 de octubre, el día que quedó aprobado el texto, hacerle llegar el texto al gobierno para que pudieran empezar ya a hacer todo el proceso cierto de impresión, etcétera, para que las copias tengan un tiempo prudente. Yo entiendo que hay trámites de licitaciones, etcétera, pero son todos temas que se podían prever y hacer con tiempo. Entonces, lo que uno espera del gobierno es que cuanto antes salga con este texto impreso, porque yo estuve en la región de los lagos y te preguntan, oiga, ¿y cómo consigo el texto impreso? Y dice, chuta, no sé, yo lo compré en el Paseo Ahumada. Le mando un saludo a Paul Sfer, que en realidad fue él el que se preocupó de ir a comprarnos, dijo, ya, coordinémonos, y fue él a comprar el texto para varios. Y resulta que eso es, porque a regiones no hay un Paseo Ahumada que ir a comprar, no hay un kiosco, no hay una Ediciones Gala, u otra que esté repartiendo o vendiendo el texto, sino más bien los ciudadanos me preguntan cómo accedo a él. Y además llama la atención que una semana después de haber sido entregado el texto formalmente el 7 de noviembre al presidente de la República, el gobierno comparta un código QR. Si tú quieres cumplir con el afán de informar, el código QR lo entregaba ese mismo 7. Claro. Porque además el texto digital está disponible para su unidad desde el 30 de octubre. Y eso siempre hemos dicho que está. Pero hay personas mayores que me dicen, yo quiero el texto físico, ¿cómo lo consigo? O hay personas que vienen en zonas rurales, yo quiero el texto físico, ¿cómo lo consigo? Porque se me cae internet y me complica leerlo. O ¿sabe qué? La pantalla de mi teléfono no es tan cómoda, no quiero leer desde el teléfono. Y por eso es tan importante que el gobierno entregue las copias físicas del texto lo antes posible, para que las personas puedan leerlo, puedan revisarlo, y puedan hacerse su propia impresión también. Hay mucha información que está circulando y qué mejor que ir uno a leer el artículo. A ver, el artículo que me están diciendo, ¿dice solamente eso que me están diciendo o tiene incisos que lo acompañan, por ejemplo? Entonces, por eso el llamado es tan importante al gobierno, es que salga pronto a entregar el texto. Yo sé que el QR lo publicaron una semana después de la entrega oficial. Lo que uno habría esperado es que si había un QR de ello, que lo publicaran el primer día y lo dejaran a disposición de la ciudadanía, aunque nosotros dejamos el texto digital ya el 30 de octubre disponible para todos, y que ahora ojalá esta semana salgan con las copias impresas en todo Chile, porque Santiago no es Chile, el Paseo Ahumada no es Chile, y los ciudadanos de Puerto Montt, Chiloé, están preguntando por este texto constitucional. ¿En qué página web pueden encontrar las personas en su casa el texto? Bueno, lo pueden encontrar en la página del proceso constitucional, lo pueden encontrar en esmejor.cl, y sé que hay distintas plataformas, también medios de comunicación, que incluso han realizado como audios grabados del texto constitucional que permiten ir escuchando el texto y no estar leyéndolo. Hay distintas plataformas difundiéndolo. Bien, Beatriz. Una pregunta final. Para ti, el gobierno y en específico el presidente Gabriel Boric, ¿deberían tomar alguna posición respecto al favor y al en contra? Yo creo que probablemente no lo van a hacer. No van a tomar una posición pública, sin perjuicio de que yo creo que el gobierno está por el en contra. Está por el en contra porque los partidos de gobierno están en contra, y lo han dicho explícitamente, son los voceros del en contra, y también porque yo creo que las encuestas hoy día dicen que podría ganar el en contra. Yo creo que el gobierno necesita un triunfo para poder reorganizarse, rearmarse de cara a las elecciones del próximo año. Por tanto, yo creo que el gobierno va a ir por el en contra de este texto constitucional. Bien, Beatriz. Ahora sí la pregunta final. ¿Gana a favor, gana en contra? Yo tengo toda la esperanza y soy muy optimista y creo que puede ganar a favor. Se ha hablado mucho de los problemas que tendría el texto, muchas críticas al texto, y ahora es hora de que salgamos a hablar de las cosas buenas del texto, y tengo fe de que la gente escuchando todos los beneficios y las cosas buenas del texto se va a sumar a favor. Así que optimista al 17 de diciembre. Bien. Ahí nos veremos entonces después del 17 de diciembre para comentar los resultados. Beatriz, muchas gracias por haber estado acá en Ciudadano Político. Sé que nos costó un poco coordinar la entrevista, pero se logró. Se logró. Qué bueno Feliz tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Espero que estés de vuelta. Feliz. Muchas gracias. Bien, esto fue Ciudadano Político. Todos los miércoles los acompañamos a ustedes, y acompáñenos también a través de todas nuestras redes sociales, a través de YouTube, la página de Agricultura TV, la página de agricultura.cl, las diversas plataformas, Instagram. También puedes seguir las propuestas de la ex consejera constituyente constitucional Beatriz Hevia. Soy Cris Portugal, estuvimos junto a Beatriz Hevia. Por favor, voten informados, falta un mes para las elecciones, el 17 de diciembre está a la vuelta de la esquina, sea cual sea su opción, haga la pega, busque el texto, léalo
argumente y después de eso decida su voto. Bien, nos vemos la próxima semana.